Hoy nos metemos de lleno en un tema clave, el manejo de las infecciones respiratorias agudas bajas en pediatría. Un auténtico reto para cualquier clínico, ¿verdad? Y para que nos hagamos una idea de la dimensión de lo que hablamos, fijaos en este dato, un 50%. En los meses de invierno, la mitad de las hospitalizaciones pediátricas se deben a estas infecciones. Es una barbaridad. Esto nos deja claro que el reto es enorme, sobre todo cuando hablamos de los más pequeños. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos enfrentarnos a este problema clínico. Para organizarnos, lo hemos estructurado en 5 puntos. Primero, el desafío que suponen estas infecciones. Luego, los síndromes clínicos. Nos centraremos en el síndrome bronquial obstructivo. Veremos cómo evaluar la gravedad y, por último, las decisiones críticas sobre la internación. ¡Vamos allá! Empezamos por el principio. ¿Por qué es tan importante este tema? Es que no solo hablamos de ingresos, es que, ojo, en invierno, estas infecciones son la causa del 70% de las consultas ambulatorias, los más vulnerables, como siempre, los menores de 2 años. Y claro, esto acaba saturando todo el sistema de salud, desde atención primaria hasta las urgencias. Ok, ya tenemos claro el tamaño del problema. Ahora vamos a lo práctico. ¿Qué cuadros clínicos nos vamos a encontrar? Aquí tenemos una tabla que lo resume muy bien. Es súper útil. Fijaos, la clave está en los síntomas. Si oímos una tos ronca, como de perro, y estridor al inspirar, pensamos en laringitis. Si lo que predominan son las sibilancias y le cuesta echar el aire, es más probable que sea una bronquiolitis. Y si escuchamos con el foneno una especie de crujido, los estertores crepitantes, junto con fiebre y respiración rápida, eso huele a neumonía. Saber diferenciar esto desde el principio es, fundamental. Perfecto. Y ahora nos vamos a meter de lleno en el protagonista de hoy, una categoría que agrupa varias de estas cosas, el síndrome bronquial obstructivo, o SBO, como lo conocemos todos. ¿Y qué es exactamente el SEBO? Pues es un cuadro clínico que se define por esta tríada clásica: tos, sibilancias, esos pitidos al respirar, y una expiración que se alarga. Lo importante, y esto es clave, es que la intensidad puede ser muy variable, desde algo leve hasta un cuadro muy grave. Ojo, y aquí viene lo importante. El SBO no es una enfermedad en sí misma. Es más bien como un cajón desastre clínico. Dentro de este síndrome metemos la bronquiolitis, que es el primer episodio en menores de 2 años, o los cuadros de sibilancias en lactantes o en niños un poquito más mayores. Es una forma de clasificarlo. Vale, tenemos los síntomas, pero ¿cómo medimos de forma objetiva si un niño está leve, moderado o grave? Porque a ojo a veces es complicado. Pues para eso tenemos herramientas, los scores o puntajes clínicos. Y estos puntajes son esenciales. Son los que nos permiten ponerle un número a la gravedad del cuadro. Así dejamos de lado la subjetividad y podemos estandarizar el tratamiento. Que todos hablemos el mismo idioma, vaya. Un ejemplo clarísimo es el puntaje de tal modificado. Es genial porque mezcla cosas que podemos medir, como la frecuencia respiratoria, con cosas que vemos y oímos, como las sibilancias o si el niño usa los músculos del cuello para respirar. Sumas los puntos y listo. Tienes una puntuación que te dice si el cuadro es leve, moderado o grave. Pasamos de «me parece que está regular» a «tiene un tal de 8, esto es grave». Es una guía de acción total. Y con esta herramienta en la mano, llegamos al momento de la verdad, a la decisión más importante. ¿Quién se queda en el hospital y quién se puede ir a casa? Mirad este flujograma. Es nuestra hoja de ruta para los más peques, los menores de 2 años. Empezamos evaluando con el score de Tidal y, según el resultado, aplicamos un tratamiento. Pero, ¿veis esa flecha directa a la derecha? Si el puntaje es de 9 o más, no hay duda. Es una derivación directa al hospital. No se espera a ver si mejora. No. Un Tidal de 9 o más es sinónimo de Imbleso. Pero cuidado, el puntaje no lo es todo. Hay una serie de banderas rojas que nos obligan a ingresar al niño sí o sí, tenga el TAT que tenga. Hablamos de bebés muy pequeños, de menos de un mes, o de niños con enfermedades previas importantes como problemas de corazón, pulmón o defensas bajas. Y por supuesto, si ha tenido una apnea, una pausa al respirar. Estos son criterios de derivación absoluta. Y si el niño es un poco más mayor, entre 2 y 5 años, el esquema es parecido. La idea es clasificar la crisis en leve, moderada o grave. Y de nuevo, si la crisis es grave, y esto se ve con signos de alarma, como que se ponga azulado o que esté somnoliento, la decisión es clara: ingreso inmediato. Y para tener el cuadro completo, vamos a comparar con la neumonía. Aquí, además de ver si le cuesta respirar, es fundamental mirar la saturación de oxígeno. Si está por debajo del 90%, es un criterio de ingreso claro. Y otro punto importantísimo: come, bebe. Si rechaza la alimentación, el riesgo de deshidratación es muy alto y eso, por sí solo, ya es motivo para hospitalizar. Entonces, al final, ¿cuál es el factor decisivo?
Pues la verdad es que no hay uno solo. La decisión de ingresar es como un puzzle. Hay que juntar las piezas, la puntuación del score, los factores de riesgo del niño y sobre todo cómo está evolucionando. La clave no es solo conocer los criterios, sino saber combinarlos para tomar la mejor decisión para ese paciente en ese preciso momento.